Vale. Hola de nuevo a todos, ya se van sumando los nuevos participantes a esta charla. Tenemos con nosotros a Juanjo Amorín. Juanjo desarrolla proyectos digitales desde 1995, es uno de los mayores emprendedores en nuestro país. Su última creación la tenemos aquí delante, edX, es una escuela de formación centrada en los trabajos del futuro. Y sobre esto va la presentación que Juanjo nos va a hacer hoy. Juanjo, hola, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Gaela. Bueno, soy Juanjo Amorín, fundador y CEO de edX, el Instituto de Digital Workers de la UNIR. Y bueno, esta mañana me gustaría hablaros del futuro del trabajo que está en nuestras manos, ¿no? Me gustaría hablaros de la revolución profesional, que es bueno, pues esta revolución que está inspirando a edX para la realización de lo que llamamos nuestras carreras profesionales y sobre todo la de formar a las personas en supercompetencias digitales. Si me permitís, os he preparado una presentación en la que hablo del por qué hemos llegado aquí, ¿no? Más que hablar de edX, en realidad es hablar del por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y es básicamente por la inspiración de intentar formar a personas en supercompetencias con las que puedan acceder a un empleo digno con futuro y convertirse en digital workers, ¿no? En lo que en español serían obreros digitales, ¿no? Esto es lo que me inspiró a crear edX ya hace 2 años, empezando con todo lo que fue su plan de negocio y lo que estamos a punto de cumplir. Pues nada, en el 15 de diciembre cumplimos 1 año de vida. El primer alumno potencial digital worker de edX entró a cursar con nosotros el 14 de abril y en este momento tenemos más de 550 alumnos que están formándose para ser digital workers. Y se están formando básicamente en competencias y en habilidades. Nosotros los decimos, yo en la sesión de apertura de edX, todas las promociones, esta es la 3ª promoción, siempre repito la misma frase: en edX no vais a encontrar un final exclusivamente con un título universitario edX UNIR, que sí que lo vais a tener, ¿no? Después de 10 meses de formación, sino básicamente nuestro reto es formar a las personas en habilidades y en competencias digitales, lo mismo que decía Bill Gates hace unas semanas, ¿no? Y también, por cierto, lo mismo que está desarrollando Google en Estados Unidos, ¿no? Supongo que todos sois conocedores del plan Google para la recuperación económica a través de formar en nuevos puestos de trabajo y en habilidades de competencias digitales, nuevos puestos de trabajo, pues a muchos americanos, y hacerlo además con unos certificados que se llaman los certificados de carrera Google, que lo que te permiten es obtener por unos $250 pues un camino, un itinerario hacia un trabajo en los Estados Unidos, ¿no? Esto que nos viene del país líder, ¿no? en todo lo que es el proceso empresarial de digitalización, pues es algo que queremos traer aquí a España nosotros, y que yo le he llamado las 10 oportunidades para realizar una verdadera revolución profesional digital. Porque de esto es de lo que creo que carece el mercado español, de una verdadera revolución profesional digital. Vivimos en un país en el que tenemos la segunda red de fibra óptica más importante del mundo, ¿eh? Segunda, tercera red de fibra óptica más importante del mundo, después de Corea del Sur, Japón, por habitante, ¿no? En cercanía. Pero también vivimos en un país en el que se producen situaciones como que el 44% de la población menor de 25 años está desempleada. 44% de la población menor de 25 años. Un 35% de los menores de 30 años también están desempleados. En el paro juvenil, para que os hagáis una idea, la media en la Unión Europea está en un 17%. Y la media en Alemania, un país que, por cierto, tiene la formación profesional dual implementada desde hace varias décadas en su sistema productivo, pues está en torno al 5%, ¿no?
¿Es necesaria una revolución profesional digital en este país? Sí. ¿Es el momento para hacerla? Sin duda alguna. Si no la hacemos, ¿qué puede pasar? Pues probablemente que no estemos haciendo un cambio estructural importante orientado hacia el empleo. Y esta revolución se tiene que sustentar en 10 pasos, ¿no? El primero es que todos tenemos que ser conscientes de que todos los empleos se están digitalizando. En esta gráfica podéis ver un poco un estudio sobre 545 ocupaciones en Estados Unidos clasificadas por su grado de digitalización, ¿vale? Es una gráfica de 2016, la última vez que tuvimos estos datos, ¿no? Probablemente estemos hablando ahora mismo de que el centro de centrifugación de lo que llaman los levels by occupation, de digitalización, pues estén creciendo mucho más y que probablemente pues, todos estos sectores que están viendo donde se ve que la digitalización está impactando de una manera muy alta, por ejemplo, en todo lo que es el mundo, obviamente, del software, el desarrollo, los sistemas, la analítica, las finanzas, ¿vale? Y que se van pasando a un estadio medium, ¿no? Pues probablemente casi todos estos sectores medium se han visto acelerados y estarán ahora mismo en modo high, básicamente por una cosa que ha dicho la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. Vivimos en el año 2020, nosotros físicamente estamos viviendo en el año 2020, pero digitalmente en esta época de 9 meses de pandemia lo que ha pasado es que estamos viviendo ya en el año 2025. Se han acelerado todos los procesos de digitalización de una manera tal que estamos viviendo en una dicotomía de dos realidades. La real del 2020 y la digitalización acelerada del 2025. Muchas empresas han desarrollado en este año planes que tenían proyectados para los próximos 2-3 años, ¿no? Es decir, vivimos en una sensación de crecimiento exponencial tremendo hacia la digitalización de los empleos. 2/3 de los puestos de trabajo que hoy conocemos ya requieren habilidades medias o altas, ¿no? Esto quiere decir que estamos viviendo en una realidad de presente, de digitalización del trabajo, ¿no? de los empleos sobre los que en la realidad del ecosistema económico español estamos rodeados, ¿no? No se trata ni de business ficción ni de estar hablando de futuribles, sino de ya lo requieren. Los trabajos actuales que hoy conocemos ya requieren de habilidades digitales medias o altas, ¿no? Y de hecho, este mismo estudio del que os hablaba antes, sobre las 545 ocupaciones, es un estudio en el que, os pongo ahí la referencia, ¿no? Para que podáis jugar con este gráfico, ¿no? Interactivo en la web, podemos ver cómo está impactando en cada una de estas ocupaciones el grado de digitalización y de habilidades requeridas sobre competencias digitales, ¿no? Hay 75 millones de empleos que están desapareciendo, ¿no? Y bueno, y dependiendo de las fuentes esta cifra cambia, pero esto no es lo más importante. Lo más importante creo que es que hay 133 millones de empleos que se están creando gracias al impacto de la tecnología. Ahí 85% de los nuevos empleos estarán relacionados con las tecnologías. Y el 65% de todos los empleos que actualmente conocemos de una u de otra manera estarán robotizados en los próximos meses, ¿no? Próximos meses y años. Por lo tanto, lo que sí que está claro es que vivimos en una década, la 2020-2030, que estamos iniciando, una década en la que a nadie se le escapa que vamos a vivir un nuevo modelo, un nuevo orden económico mundial, un nuevo modelo de relación y, por lo tanto, también un nuevo modelo de acercamiento al entorno laboral. Yo soy de los optimistas. Sé que hay muchos estudiosos, pensadores, en todo el mundo que en sus ensayos hablan sobre el impacto de la digitalización en la humanidad. Yo creo mucho en el humanismo digital. Yo creo mucho en la persona como centro, ¿vale? Del desarrollo de todo lo que tiene que ver con la digitalización. Y creo que ahí está una oportunidad. Más que una amenaza, tenemos una grandísima oportunidad. El caso es que cambiemos y adoptemos esa oportunidad como un momento importante para el cambio estructural que tiene que vivir nuestro país.
Y esto tiene que ver también con cómo se tiene que estructurar el mercado laboral español en torno a la digitalización. Uno de los puntos sobre los que me gusta incidir mucho es sobre los salarios de los digital workers, de los obreros digitales, que son más altos que los de la media de los obreros. Y esto es una realidad. En el mundo TIC y en el mundo TIC, ¿vale?, los salarios que están percibiendo las personas que se están incorporando a estos empleos son salarios que están por encima de la media de los salarios analógicos de un obrero digital. Y esto yo creo que es una oportunidad, redunda en el mensaje una oportunidad, y lo estamos viendo ya en datos, por ejemplo, de los salarios medios en Estados Unidos, ¿no?, donde la media del salario de una persona digitalizada en Estados Unidos está por encima de la media del salario de una persona no digitalizada, es decir, que está desarrollando su trabajo alrededor de un empleo analógico, ¿no? Otro punto importante que convierte esto en una verdadera revolución profesional digital es que aprender una profesión práctica ya es posible en un entorno 100% online. Venimos de un modelo en el que la formación profesional española, tal y como estaba estructurada, o las escuelas de artes y oficios, tal y como estaban diseñadas desde los años 50, orientaban a que la práctica, el proceso de practicar el oficio, se realizara siempre de una manera física y presencial. Yo soy de los que digo que en la COVID, uno de los grandes olvidados y uno de los grandes desaparecidos y de los que nadie está hablando son los becarios. No sé si como reflexión puede ser interesante pensar dónde están los becarios, dónde han quedado los becarios en este proceso de COVID. ¿Con los centros de trabajo cerrados? ¿Con las empresas mandando a sus trabajadores a teletrabajar en casa? Está claro que este verano pasado y todo lo que llevamos de otoño, no estamos viendo a becarios hacer sus becas en las empresas. En España, el mundo de la beca, el mundo de las prácticas, está muy abandonada y muy vilipendiada. En España, aproximadamente, el último censo que hizo Comisiones Obreras, en un estudio que es el único estudio serio al que, por cierto, referencia la COE de una manera constante, el único estudio serio que se hizo del 2017, decía que en España todos los días a los centros de trabajo iban alrededor de 1,5 millones de becarios, 1,5 millones de personas que estaban realizando sus prácticas extracurriculares académicas en un centro de trabajo. ¿Qué ha pasado con todas estas personas? Con todas estas personas que necesitaban practicar un oficio en un entorno empresarial. Bueno, básicamente que han desaparecido. Han desaparecido porque los centros de trabajo están cerrados en un 80%. Sin embargo, hoy aprender una profesión práctica ya es posible en un entorno totalmente virtual. De hecho, los simuladores de prácticas permiten aprender profesiones como la de SEO o profesiones como la de técnico en e-commerce o como profesiones como la de CRO o profesiones como la de experto en piloto de drones asociados a temas agrarios. Todo esto que se requerían prácticas presenciales en muchos casos, con un tutor, con una persona de empresa acompañándote, ahora ya se pueden hacer de una manera simulada, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pero al igual que a nadie se le escapa que un piloto de avión se forme y que haga todas sus prácticas en un simulador antes de hacerla, obviamente, en vuelo en una aeronave, bueno, pues ahora la mayoría de los oficios que podamos tener en nuestra mente se pueden realizar sus prácticas en simuladores. Y esto es un gran cambio revolucionario, porque permite, entre otras cosas, que una persona de un pueblo de los Ancares de Lugo, ¿vale? Yo soy gallego, de las montañas de Lugo, pueda realizar tanto teóricamente como prácticamente el aprendizaje de una profesión digital sin tener que por ello tener que ir a un centro de trabajo, por ejemplo, de una empresa para desarrollar videojuegos, ¿no? Una empresa que nunca estaría, obviamente, en los Ancares de Lugo, ¿no?
el quinto punto importante de hablar de una revolución profesional digital es que el título ya no es lo esencial. Lo decía al principio, ahora manda sobre todo la reputación, la metodología y la experiencia didáctica que podemos experimentar en un proceso de formación, ¿no? Y esto es importantísimo también a la hora de encontrar un trabajo, porque, bueno, la última encuesta de población activa nos decía cifras parecidas a estas, ¿no? Aún no la tengo estudiada del todo, pero esta es del primer trimestre, es decir, es de hace nada, de hace 6 meses. 2,5 millones de personas estaban cursando algún tipo de estudio no reglado en España en el primer trimestre de este año, ¿no? Es decir, que la titulitis que nos lleva a estudiar una carrera universitaria, porque una carrera universitaria es la que nos puede proporcionar un empleo de una manera más rápida, ¿vale? Esa frase que hasta ahora es cierto que en las estadísticas salía una persona, un ciudadano con estudios universitarios tiene más posibilidades de encontrar un trabajo que una persona que no tenga estudios universitarios. Esto es una realidad estadística, ¿vale? Pero hay otra realidad que nos dice que hay 2,5 millones de personas cursando una alternativa en su itinerario, ¿vale? Que es una alternativa no universitaria y que tiene un fast track de empleabilidad, ¿no? Formarse en competencias y en habilidades para encontrar rápidamente un trabajo, ¿no? Y esto era lo que nos decía Bill Gates, ¿no? Hace unas semanas. Decía que si tuviera que darle marcha atrás al reloj a sus hijos, no los llevaría a la universidad directamente, sino que la universidad sería una consecuencia. Estudiarían un estudio universitario dentro de un itinerario formativo en el que estudian otras cosas también, ¿vale? Módulos de aprendizaje de habilidades y de competencias que le puedan valer para el desarrollo de lo que la persona se quiere orientar, más a ciencias, más a tecnología, más a letras, más a humanismo, más a lo que sea, ¿no? La universidad forma parte del itinerario, pero no es el fin en sí mismo, ¿no? Y por eso Google está creando esos certificados, ¿no? Con titulaciones propias por 250 euros, ¿no? No creo que Google vaya por las universidades, lo que sí que creo que Google va es a buscar un espacio que está sin cubrir, ¿no? Y una sexta razón por la que estamos en torno a una revolución profesional digital es el nomadismo, ¿vale? Lo estamos viendo todos los días en información en telediarios. Vemos cómo hay situaciones de migración de las metrópolis, de los centros urbanos al campo, ¿no? Y vemos, oye, pues no sé cuántas personas se empadronan en un pueblo de 200 habitantes en el medio de Castilla y León, ¿no? Y bueno, y cuando les entrevistan a estas personas, pues dicen, no, es que yo puedo realizar el mismo trabajo que estoy realizando en el pueblo, lo puedo realizar aquí en Madrid o en cualquier otro sitio, ¿no? Aquí me estoy gastando la mitad de lo que me gasto en Madrid, ¿no? Y además, tengo campo, ¿no? Que en una pandemia como la que estamos viviendo, además, pues hace que la vida sea mucho más segura y saludable para mí, para mi familia, ¿no? Bueno, esto es el nomadismo digital, ¿eh? Emprender desde cualquier lado y ser el dueño sobre todo de 2 vectores, ¿no? Que es el dueño de tu tiempo, ¿vale? Y de las aplicaciones de tu tiempo, ¿no? Es decir, de en dónde estoy, ¿no? El lugar y el tiempo, ¿no? Entonces, esto va a hacer que cambie todo, ¿no? Que podamos estar teletrabajando desde cualquier lugar del mundo nos va a hacer, por ejemplo, pues ser emprendedores de nueva generación. Los emprendedores de mi generación emprendíamos negocios. Los emprendedores de la nueva generación van a ser consultores de distintos proyectos de emprendimiento. Estarán siendo casi como lo que son hoy los abogados o como lo que son hoy los sanitarios autónomos, ¿no? Que van a clínicas a operar, ¿no? Si son médicos, o los abogados que dan sus servicios a distintos bufetes legales, ¿no? Bueno, pues probablemente el nuevo profesional digital emprendedor será un profesional independiente que ofrecerá sus servicios desde cualquier lugar del mundo
y lo más importante va a ser su tiempo, ¿no? El tiempo de dedicación a cada uno, a cada uno de los proyectos que lleve en cartera, ¿no? Hicimos una encuesta en junio del 2020, hace unos meses, en edX, a 800 personas, una encuesta telefónica, donde se ve ahí las características en nuestra web, en edX.com, podéis ver toda la ficha técnica, así como todos los resultados completos, y le preguntábamos a la gente si le gustaría tener un puesto de trabajo con una opción de teletrabajo. El 79,9% de los encuestados dijeron que sí, ¿vale? Otro dato importante que nos decían y que era negativo es, sí, pero hoy no tengo las capacidades para teletrabajar. Me han puesto un ordenador y me han puesto en casa. Eso le llamo trabajar en casa, pero no es teletrabajar. La gente requiere de formación para teletrabajar, requiere de formación en cómo gestionar un proyecto, cómo utilizar herramientas de metodologías ágiles, cómo poder tener competencias que le permitan desarrollar sus habilidades profesionales en un entorno deslocalizado de la empresa, ¿no? La verdad, Juanjo, es que estás tocando un tema bastante polémico y me gustaría resaltar una frase que has dicho en la diapo anterior, que es que seremos dueños de nuestro tiempo. Y con la segunda diapo que has enseñado sobre la encuesta que ha realizado edX, me gustaría preguntarte si ser dueño de nuestro tiempo y, y trabajar en una empresa que tenga opción a teletrabajo no nos convierte, en vez de dueños, en esclavos del teletrabajo. Porque creo que todos hemos experimentado durante pandemia, quienes tenemos la posibilidad de teletrabajar, que estamos trabajando más horas de las que trabajamos en una oficina. Y que eso también se está volviendo un poco en nuestra contra, ¿no? Más estrés, menos conciliación familiar, por mucho que estemos en casa, estamos teletrabajando y no trabajando desde casa. Creo que es una pregunta que igual algún espectador, algún asistente comparte mi opinión, comparte esta pregunta. Entonces, quería preguntarte eso. Sí, bueno, estoy 100% de acuerdo contigo, Micaela, pero es que yo creo que la gente que se vuelve esclava laboral es porque no está aplicando técnicas de teletrabajo, sino que lo que está haciendo es trabajando en casa. Y a eso me refería con tener las competencias y las habilidades necesarias como para teletrabajar. Teletrabajar, entre otras cosas, por ejemplo, significa saber gestionar el tiempo. Teletrabajar, por ejemplo, significa saber gestionar las prioridades. Teletrabajar, por ejemplo, significa saber dar espacio de desconexión y de desconexión total. Es decir, desconexión total persona-empresa, ¿vale? Teletrabajar también es saber gestionar las identidades digitales, porque de nada vale decir tengo mi tiempo de desconexión y tener un teléfono móvil con el que estás respondiendo pues correos electrónicos o viendo redes sociales, tanto personales como de tu compañía, y en ese momento, bueno, pues en realidad, aunque parezca que no estás trabajando porque no estás delante de la pantalla, sigues estando conectado. Teletrabajar significa saber utilizar herramientas de relación, ¿vale? Herramientas que te permiten, además de implementar metodologías ágiles de desarrollo para ti personal y para ti con tu empresa, pues poder también tener mecanismos de control con tus subordinados o con tus pares, con tus personas que te acompañan en tu trabajo. Todo esto, todo ese mix de cosas es teletrabajar. ¿Qué nos ha pasado en la pandemia? Que no sabíamos teletrabajar. Que la mayoría, la inmensa mayoría, por no decir prácticamente el 99% de la población confinada de este país, se vio confinada con un ordenador, con una conexión a internet y con un sistema de videoconferencia en el que al otro lado de la pantalla estaba su jefe. Eso no es teletrabajar. Al igual que tampoco tener a nuestros niños confinados en casa, mandándoles deberes a través de correo electrónico y mandándoles algunas sesiones por Zoom con su profesora, no es hacer e-learning. Eso es dar clases en casa, que es totalmente diferente a las metodologías e-learning. Y esta es, en realidad, el cambio, uno de los cambios que hay que hacer estructurales. En esta séptima diapositiva yo decía que existe una verdadera oportunidad profesional para los digital workers en la España de la Agenda Digital 2025. Esto existe. Moncloa, cuando entras a la web de Moncloa,
podéis ver una agenda digital de España 2025. Y dentro de esta agenda digital de España 2025 se plantean cambios estructurales importantes. Nuestro presidente del gobierno dice que va a traer 70.000 millones, 60.000, 70.000 millones de euros a fondo perdido en proyectos que nos va a dar la Comisión Europea. Los otros 70.000 millones, hasta los 140.000, están comprometidos porque son préstamos, ¿no? Pero lo que nos va a dar la Comisión Europea es una serie de dinero para hacer cambios estructurales. No nos va a dar un dinero OPEX, como decimos los empresarios, para gastar sin ton ni son, improvisados. No, ahora mismo, de hecho, el gran debate en España es quién va a dirigir la capitalización de todo este dinero que va a llegar de Europa en proyectos estructurales. Bueno, uno de los proyectos estructurales tiene que pasar por esto, por intentar solucionar problemas como que 8 de cada 10 empresas desconocen cómo abordar la digitalización de su negocio. Señores, 8 de cada 10 empresas de este país les hablas de digitalización y es como si le hablas en polaco a una persona de Cuenca, ¿vale? Es que no saben ni por dónde empezar. Y hay 4 de cada 10 jóvenes no se sienten lo suficientemente preparados para mejorar sus condiciones laborales, para encontrar un nuevo trabajo. Y no estamos hablando de aprender inglés, de si saben inglés o no. Estamos hablando de que en muchos trabajos, por ejemplo, de secretariado, voy a hablar de una profesión digamos, administrativa de FP, cuando tú vas a InfoJobs o a LinkedIn y buscas las características del secretariado que se está buscando ahora, del técnico de administración, te están hablando de control de herramientas de RP como SAP, ¿vale? Y hay secretarias que no se sienten preparadas para apostar por esa vacante de empleo porque no tienen conocimientos de RPs, ¿no? Un 68% de las familias ha reconocido durante la pandemia que no tienen ningún tipo de formación sobre teletrabajo. Miren, si entendemos que vivimos en una era exponencial, encontraremos oportunidades para crecer, pero hay que entenderlo, ¿vale? Yo estoy siendo muy crítico con la realidad social que estamos viviendo, con lo que está pasando en nuestro país. Obviamente, los degenerados que por la Gran Vía queman contenedores no saben que vivimos en una era exponencial. Clarísimo que no, porque si lo supieran, no estarían en la Gran Vía quemando contenedores y además no estarían generando en redes sociales por los pensamientos que generan, ¿no? Este es un ejemplo para ellos, ¿no? Si pusiéramos una gota de agua en el centro del campo del Bernabéu y cada minuto se duplicara la gota de agua, al cabo de una hora el Bernabéu estaría inundado. Oiga, pues así funciona una pandemia, ¿vale? Pero, ¿saben una cosa? Así funciona una pandemia, pero así también funcionan las tecnologías de crecimiento exponencial. Así también funciona el Big Data, así también funciona la biotech, así también funciona el VR, la inteligencia artificial, ¿vale? De hecho, que seamos capaces probablemente de en menos de un año tener una vacuna se produce por múltiples factores. Y uno de los factores sobre los que no se está poniendo foco, independientemente de que el planeta la necesite y por lo tanto hay foco político, hay foco económico, hay foco industrial, todo el mundo está volcado en una vacuna, pero también hay algo que nos permite conseguir que la vacuna pueda llegar antes, que es que estamos en un entorno, en una era de tecnologías de crecimiento exponencial que permiten que los avances de cada una de las fases sean más rápidas, independientemente, ¿vale?, de que estemos corriendo, entiendo que los riesgos que se tienen que correr cuando lo más acuciante pues, es conseguir una vacuna, ¿no? La novena consecuencia de que estemos hablando de una revolución profesional digital es que probablemente las habilidades ya las tenemos. Los ciudadanos ya tenemos habilidades digitales. Esto ya no es como cuando vivíamos en el año 2000 o en el año 2010. Cuando vivíamos en el año 2000, yo recuerdo que los emprendedores de aquella época, los primeros que creábamos negocios en Internet, escuchábamos frases como el futuro está en Internet, ¿no? El futuro está en Internet. Esto en el año 2000, ¿no? En el año 2010 lo que escuchábamos es el futuro está en la digitalización.
Ahora, en el año 2020 ya no hablamos de futuro. Ahora lo que hablamos es de cómo sacarle partido a las habilidades que ya tenemos de una manera inherente adquiridas. A mí no me gusta hablar de nativos digitales y no nativos digitales. ¿Dónde está? ¿Quién es un nativo digital? Un nativo digital es aquellos que han nacido en la década de los 90, porque ya nacieron con una conexión de internet debajo de sus brazos. ¿Ese es un nativo digital? Pues miren, yo nací en el año 1974 y me considero un nativo digital porque llevo más de media vida, ¿no?, adoptando la digitalización en mi modo de vida y en mi modo de ganarme la vida. No solo en mi modo de vida social, sino en mi modo de ganarme la vida empresarial, ¿no? Esto es una grandísima oportunidad para nuestra generación, para todos, ¿vale? Que las habilidades ya las tenemos, probablemente lo que nos tenemos es que terminar formando en competencias para poder aplicarlas a nuestros negocios. Este es un mensaje, por ejemplo, para todos los comerciantes que nos estén viendo de Madrid, ¿vale? Comerciantes que durante toda la pandemia utilizaron WhatsApp para decirle a sus vecinos que le podían subir la comida a casa o la barra de pan, si tenían una panadería, o decirle que podían venderles y llevarles pedidos de su tienda de zapatos a casa. ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo pseudocomercio electrónico, ¿vale? Al igual que cuando abres una tienda, ¿no? Tienes que sacarte licencias de actividad, tienes que poner una alarma, aprender cómo hacer un escaparate, tener stock con un inventario de stock, tienes que tener sistemas de pago, un TPV de un banco, ¿vale? Tienes que pagar tus impuestos, tienes que tener criterios de comercialización, tienes que hacer tus campañas de marketing. Todo eso que tienes que hacer con un comercio offline, también lo tienes que hacer a partir de ahora con un comercio online, ¿vale? Entonces, tú puedes hacerte experto en e-commerce para desarrollar tu comercio hacia una ventana de oportunidad nueva, que es tener dos comercios, el offline y el online, ¿no? Muchas de las habilidades que vas a implementar como comerciante online ya las tienes adquiridas. Lo que necesitas es aplicarlas de una manera profesional. Por eso es tan importante la formación. Y por último, yo diría que un vector importante en esta revolución profesional es el vector del miedo. Y el miedo no tiene que ser un problema si lo convertimos en una oportunidad. En enero del 2020, solo el 13% de las pymes españolas tenía previsto digitalizar su negocio, ¿no? En grandes empresas este dato ascendía solo al 45%, ¿no? El salto que hemos tenido con la COVID, la COVID de diciembre del 2019 en China y todo el año 2020 en Europa, nos está dando también unas oportunidades de transformación digital, ¿vale? Yo creo que estas oportunidades hay que aprovecharlas. Dicen los chinos que la palabra crisis se compone de dos caracteres, uno que representa el peligro y otro que representa la oportunidad. Yo me quedo con la oportunidad de poder desarrollar una verdadera revolución profesional digital que provoque varias cosas. La primera es mayor empleo, mayor dignificación del empleo, ¿vale? Y un cambio estructural para que en una nueva crisis no tengamos que sufrir tanto como estamos sufriendo. Y hasta aquí pues eran las reflexiones que quería compartir con vosotros esta mañana. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Juanjo, por tu tiempo. Sí están surgiendo algunas preguntas, sobre todo cómo ves si la formación está centrada solamente en los jóvenes o cualquier persona de cualquier edad puede formarse en cualquier etapa de su vida. Claro, yo lo decimos en edX y lo repito constantemente. Siempre hablo de 4 tipos de personas, ¿vale? Creo que en estas respuestas se va a ver reflejado, creo que la mayoría de los 52 participantes que están. Formarse en competencias y en habilidades digitales puede ser un momento oportuno para un niño de 17 años, un chico de 17 años, que una vez que acaba el bachillerato entiende que aún no sabe qué carrera tiene que cursar. En lugar de perder el tiempo, que pueda formarse en unas competencias y en unas habilidades digitales de una carrera profesional
en 10 meses de duración, como las que le damos nosotros en edX, ¿vale? Y después, a partir de ahí, ya puede tener su inspiración universitaria, pero por lo menos puede entrar al mercado laboral y puede estar empezando a formarse, ¿no? En algo, en un oficio, como decían nuestros abuelos. Después, por otra parte, están en el medio de la campana de Gauss esas generaciones que son los postuniversitarios, es decir, recién licenciados universitarios, que lo que ven es el abismo del paro, porque terminan Derecho y dicen, ¿y ahora qué? Terminan Psicología, ¿y ahora qué? Termino Filosofía, ¿y ahora qué? ¿Vale? Excepto los que terminan Matemática, Física, Química o alguna Ingeniería o Medicina, los demás en este país dicen, ¿y ahora qué? Los otros dicen, ¿qué hay de lo mío? ¿Vale? Pero para todos estos que dicen ¿y ahora qué universitarios? Yo lo que les digo es fórmense en competencias digitales, entren al mercado laboral y ya encontrarán el vector para convertirse. Tú puedes entrar como SEO al mercado laboral y encontrarás seguro que el espacio para que desde el SEO poder unirlo al tema, por ejemplo, legal, ¿vale? Y poder estar en una asesoría jurídica, ¿vale? De una DIG, ¿vale? Después está la generación del tsunami, que es la mía. Le llamo a la generación del tsunami, que es la de la X. Los nacidos en los 70 y principios de los 80. Estos que estás en una situación cómoda, muchas veces con un trabajo precario, pero más o menos con un trabajo, ¿vale? Y lo que yo les digo es, mirad para atrás, ¿veis la ola? ¿Vosotros veis que va a haber despidos en la banca como si no hubiera un mañana? ¿Vosotros veis que los concesionarios ya no van a necesitar comerciales a pie de concesionario tal y como los hay ahora? ¿Vosotros no veis que la mayoría de los puestos de trabajo del sector turismo, ¿vale?, cuando acabe la pandemia no se van a recuperar porque estructuralmente son inabsorbibles? ¿Qué hay que hacer? Busca en ti, busca en tu interior cuáles son las reformulaciones profesionales donde te quieres colocar. Está clarísimo que dentro de 10 años no va a haber ni un solo teleoperador en este país. De los 68.000 teleoperadores que hay, no va a haber un solo teleoperador, porque las máquinas estarán teleoperando con los clientes. Estos 68.000 personas, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que reformular sus habilidades y competencias para que a lo mejor dentro del mismo servicio de teleoperación se conviertan en entrenadores de las máquinas, de los robots que van a operar, ¿vale? En analistas de discursos argumentales semánticos, que son los que van a tener que utilizar las máquinas para poder operar, ¿vale? Pero no van a ser teleoperadores. Igual que los recepcionistas de los hoteles, que no va a haber recepcionistas de los hoteles, que se acabó el recepcionista haciendo check-in y check-out, que no tiene ningún tipo de sentido. Pero esto quiere decir que ese recepcionista que hoy está en un hotel haciendo el check-in y el check-out y dando servicio al cliente no vaya a ser un experience manager, una persona que va a estar velando por la experiencia integral del huésped desde antes de entrar al hotel en online hasta después de salir del hotel en online también, y que tenga una parte on-off híbrida. Claro, pues se tendrá que formar también en técnicas digitales, ¿no? Y después está el gran abandonado, y sobre el que yo le tengo más cariño, que es el más 55. A ese que han engañado, a ese que le han dicho con más de 55 años que se podía prejubilar, que iba a vivir de una pensión. Una gran mentira. Señor, señora, no se puede ni prejubilar ni va a vivir de una gran pensión. No, tiene que volver al mercado laboral con 55. O ha sido expulsado del mercado laboral, tiene que regresar al mercado laboral y tiene una oportunidad. No podemos cerrar la puerta a personas de 55 años, porque las personas de 55 a 65 años son aptas y seguro que después más, cada uno según las características de su edad, que vea si puede seguir trabajando o no puede seguir trabajando. Pero un país que expulsa a sus mayores de 55 años de su tejido laboral, de empleabilidad, no es un país digno. No, tenemos que acoger a estas personas. Gente que sale del mundo de la banca, en ERTES, en ERES, bueno, en ERTES aún no, pero todos los que estén en ERTES, que van a ir a ERES posterior y que salgan expulsados del mercado laboral con 55 años,
del mundo de la banca, del mundo de las finanzas, son gente, por ejemplo, que se relaciona muy bien con el mundo de los números, ¿vale? La data, el Big Data, va a mover nuestra sociedad y nuestras empresas. Son personas que pueden regresar al mercado laboral en profesiones y en oficios muy ligados al mundo de la data. Esa es una oportunidad para ellos. En definitiva, todo el mundo sin ningún tipo de conocimientos de digitalización, de tecnología, de informática, puede abordar un proceso de reformulación profesional, de recapacitación profesional digital. Sí, sin lugar a dudas. Está claro todo lo que estás comentando, comparto completamente tu opinión. Todos tenemos que reformularnos, todos tenemos que reeducarnos, porque si no es ya, en 5 años, 10 años como máximo, vamos a estar compartiendo puestos de trabajo con robots y van a ser nuestros colegas, van a ser nuestros compañeros de trabajo y tenemos que aceptarlo y tenemos que vivir con ello. Juanjo, muchísimas gracias por tu tiempo. No tenemos tiempo para más preguntas, lamentablemente. ¿Dónde podemos encontrarte en redes sociales? Bueno, en LinkedIn Juanjo Amorín, en Twitter JJ Amorín y siempre en edix.com, ¿no? En edix.com ahí estoy, siempre asesorando y dando consejos para que, bueno, pues se cumpla la misión de edix, básicamente, que es formar para emplear. Estamos aquí con el objetivo de formar a las personas para que puedan encontrar un trabajo digno en la economía digital cuanto antes. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Adiós.